Bueno, para iniciar tuve que hacer este webinar debido a que no pude asistir a clase. A nosotros nos correspondió mirar el tema de la educación básica en Colombia. Básicamente, en Colombia tenemos un grave problema en educación y una de las preguntas planteadas en el tema fue, ¿se debe garantizar o por qué se debe garantizar la educación básica a los colombianos? Y es por varias razones. La principal es que por alguna razón el índice de educación es proporcional al desarrollo económico de las sociedades. Es decir, las sociedades con mejor, peores, perdón, índices de educación son las sociedades con peores índices económicos o desarrollo económico. En el caso colombiano, tenemos pues bastantes problemas. Eh, para iniciar, entonces voy a iniciar mostrando algunos artículos que encontré tratando de hallar la mayor cantidad de información posible. Entonces el primero es uno de la República, este fue el jueves 22 de mayo del 2014. El título dice, falta un diagnóstico serio y profundo del bilingüismo, el lunar de la educación. Entonces este fue justo antes de que saliera la ministra anterior, antes de Gina Parodi, no recuerdo el nombre de la ministra anterior, donde se explicaba que en Colombia el bilingüismo es un tema de preocupar, porque de hecho el 6% de todos los estudiantes de bachiller llegan a salir con un nivel de B1, solamente el 6% llegan a salir con un buen nivel de inglés. El resto de los estudiantes pues no salen con tan buen nivel. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que los profesores no tienen una buena capacitación en el idioma inglés. Eh, Se ha demostrado que los profesores no, ni ellos, ni muchos de ellos tienen un nivel tan alto, ni siquiera un nivel de B1. Entonces, ¿qué se propone? Y eso se propone en la política actual, en el de Colombia, la mejor educada hasta el 2025. Está el plan de choque, en el cual la idea es que los profesores de inglés y de hecho los profesores en general tengan mejor capacitación. ¿Para qué? Para poder garantizar a los colombianos un mejor nivel de inglés y así poder tener una, una población un poco más grande, egresados de colegios con el manejo de 10 idiomas. Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos es el siguiente artículo, el cual también es de la República, es de mayo 6 de 2015. Eh, entonces dice, Colombia invierte en educación 3.8% del PIB, mientras que Nueva Zelanda destina un 6%. Bueno, eso era lo que yo venía diciendo anteriormente. Los países con mejor desarrollo económico, en este caso, pues los más conocidos son los países nórdicos, ¿cierto? Eh, invierten por encima incluso del 6%. Acá muestran Nueva Zelanda, o en el artículo habla de Nueva Zelanda, ¿por qué? Porque Nueva Zelanda y Colombia en este año, es decir, el año pasado, estuvieron adelantando como una colaboración para así intercambiar información y, y saber en qué está fallando el gobierno colombiano. Uno de los puntos más importantes, o bueno, que a mí me pareció más importante, fue el tema del mercado laboral. ¿Por qué? Porque resulta que en Nueva Zelanda ellos se encargan o tratan de que los mejores bachilleres o los mejores graduados de la educación media
sean los que pasen luego a ser profesores. Pero ¿cómo se logra esto? Eso se logra mediante un estímulo en el mercado laboral a estos cargos. Todos saben en la actualidad que los profesores son mal pagos. Los profesores no tienen salarios que sean muy buenos. Y esto desestimula, lo digo personalmente, por experiencias anteriores, desestimula la, la, el querer que los estudiantes de bachiller quieran ser profesores más adelante. Porque pues quién va a querer estudiar una carrera en la que no le vayan a pagar lo que se merece o todo el esfuerzo que hace. Eso es lo que pasa en la actualidad. Los profesores son mal pagos, a diferencia que pasa con Nueva Zelanda, y eso es lo que atrae a las mentes brillantes. En fin, al final todos terminamos moviéndonos por estímulos económicos. Todos queremos obtener la mayor ganancia posible. El gobierno en la política actual también habla de eso, sin embargo no habla de un aumento salarial, sino de cómo ayudar a los profesores con más capacitación. Eso lo veremos un poco más adelante. Por el momento, vamos a pasar al siguiente artículo. Bueno, acá los países líderes invierten por encima del 6%, eso es lo que yo venía diciendo. Los países con mayor desarrollo económico invierten incluso por encima del 6%, Colombia ni siquiera llega al 4%. Hay países que están incluso por encima del 6.3%, que es una gran cantidad de dinero. Y bueno, ese es como el punto más importante que debemos ver, la inversión. Colombia debe garantizar la educación la educación media, pero no solo como por, como por tener una sociedad más educada, sino porque la, la educación o el índice de educación, como dije anteriormente, es proporcional al desarrollo económico. Este siguiente artículo es la educación es el pilar de pilares. Gina Parodi, ministra de Educación. Esto se dio durante el paro docente, en el cual los docentes exigían un aumento del 12%, el cual terminó en un acuerdo de un aumento del 12% durante 3 años. En, y pues ese aumento pues se supone que se debe estar dando en el momento. Este fue un artículo también de el 8 de mayo del 2015, en donde la ministra hace el llamado a los profesores de que no pueden dejar de dar clases debido a que no podemos estar simplemente haciendo paros y, y hace la aclaración del tema del aumento salarial del 12%. ¿Qué es importante? Es importante que el gobierno colombiano sí está teniendo un interés mayor en mejorar la educación colombiana, por lo cual ha venido aumentando paulatinamente el, el tema ha venido aumentando paulatinamente el tema de la inversión en la educación. Pero, ¿eso por qué? Eso debido a resultados terriblemente malos en pruebas internacionales, que es el artículo que vamos a ver a continuación. Ese es el artículo como... mm, ese es el artículo más importante que me pareció a mí. Pues porque dice acá en el título, Colombia tras 15 años de pruebas PISA. En los últimos 15 años, como bien lo dice el artículo, Colombia ha ido presentando pruebas PISA, pero la verdad los resultados han sido no malos, han sido pésimos. De 44 países que se presentan en las pruebas PISA, el mejor puesto que ha logrado ocupar Colombia es el puesto 40. Es decir, pues
sonar de pronto chistoso o malo lo que va a decir, pero no ocupamos un puesto más bajo porque no se inscriben más países. Y esa es la verdad. Si nos comparamos con países incluso de la región, acá la tasa de escolaridad es muy baja. Incluso está por debajo del 50%. Nuestra tasa de escolaridad es del 44%. Este siguiente apartado es del mismo artículo, en donde nos muestra que las tasas de países como en el caso de México es del 85%, del 81, perdón, del 81%, el 75% de Uruguay y Perú, 72% en Argentina y Chile, 66% en Brasil. Como vemos, lejísimos, lejísimos. Nosotros estamos en un 44% de la población escolarizada y el país más cercano, con nuestras mismas condiciones de Sudamérica, en una economía en desarrollo, está por encima del 50, del 66%. Eso es una cifra realmente alarmante, porque eso quiere decir que menos de la mitad de nuestra población está pudiendo ir a un salón a recibir clase. Esto puede ser por varios factores, esto puede ser debido a la violencia. Pues recuerden que hay aún zonas marginales en las cuales el gobierno aún ni siquiera puede llegar y la educación para esas zonas, la verdad, no alcanza el brazo del gobierno hasta llegar allá. Es un problema muy grave el tema de la educación. Así que si se debe garantizar, por supuesto. Y que si se debe aumentar el porcentaje del PIB para, para poder garantizar que las personas tengan acceso a la educación, es claro. Por lo menos a la educación básica. Si nosotros no nos ponemos en serio en mirar este problema que estamos mirando acá, que el 44% de las personas están yendo a un salón de clase, no solamente no vamos a tener buenos bachilleres, esto se va a reflejar en la educación superior. No vamos a tener buenos profesionales. La educación ni siquiera en temas de cobertura está llegando al 100%. Y eso ni hablar de temas de calidad. Solamente estamos hablando de temas de cobertura. Porque en temas de calidad, ya lo dije, de 44, máximo el 40. Increíble. Bueno, eso es una. Ahora vamos a hablar del tema de las políticas. Una de las políticas del gobierno es la siguiente, la jornada única. ¿Por qué la jornada única? En la actualidad, o no en la actualidad, eso ya ha venido cambiando también paulatinamente. El, los colegios distritales o los colegios públicos tenían 6 horas de estudio al día. El gobierno se ha puesto a trabajar, se ha puesto muy juicioso en la tarea de tratar de igualar esas horas a las horas de los colegios privados. Los colegios privados trabajan o estudian mejor 8 horas diarias. ¿Qué quiere decir? Que las personas de los colegios privados estudian 2 horas más, nada más estoy hablando de tema de aula, es decir, nada más el tema de ir a asistir. Ni siquiera estoy hablando de, del trabajo externo, el trabajo fuera de clase, sino solo el hecho de asistir a clase. Los colegios distritales asisten 6 horas y los privados 8 horas. 2 horas por encima, lo que quiere decir que los privados, las personas que tienen la oportunidad de asistir a un colegio privado, es decir, que tienen más ingreso, eh, tienen un mejor acompañamiento por parte del docente, por ende, también tienen un- una mejor educación. Y eso es otro de los temas también bastante importantes. ¿Por qué? Porque ahí nos deja entrever dos cosas. Una, infraestructura y el otro, personal. ¿Por qué? Para poder asegurar una jornada única, no solamente es decir el tema de que, bueno, listo, bien, chévere, tenemos estos colegios, ahora vamos a hacerlos que funcionen 8 horas. No.
tenemos que invertir en salones, tenemos que invertir en profesores, en maestros que estén más pendientes de la evolución de los alumnos y, y el tema de la infraestructura para poder impartir estas 8 horas. Porque el tema de que los estudiantes estudiaban solamente 6 horas, no era que solamente estudiaran 6 horas y ya se cerró el colegio, no, sino que se dividía en dos jornadas, la jornada de la mañana y la jornada de la tarde. Entonces, los mismos salones que usaban los compañeros de la mañana, pues usaban los compañeros de la tarde. Y pues ya con una jornada de 8 horas no va a ser igual, va a ser diferente, va a ser un poco más difícil. Así que hay que construir más colegios, hay que construir más salones, hay que contratar a más profesores mejor capacitados, para lo cual el gobierno también tiene otra política, otra política. En este caso, como podemos ver, esta es la tabla o la estadística, o no la estadística, mejor, esta es la distribución de qué títulos tienen los profesores. Bueno, entonces, como podemos ver, en posgrado, profesores con posgrado solamente tenemos un 28%. Otros bachilleres, que son bachilleres pedagógicos, técnicos y tecnólogos, solamente son un 5%, normalistas superiores 6%. Tenemos una buena parte de licenciados, eso es bueno. Y profesionales no licenciados, que están en el tema de la educación, que es un 7%. Mm, el gobierno trata de mejorar el tema de los posgrados, es decir, que la mayoría de los profesores tengan posgrados, que esa tasa del 28% pase a ser por lo menos un 80%. ¿Con qué fin? Eh, la- Se ha evidenciado que los colegios con mayor cantidad de profesores con posgrado son las instituciones con mejor calidad en la educación o mejores índices de calidad. Esa es la preocupación. Tratar de que los profesores tengan mejor educación para que así mejore la calidad de la educación. Es decir, que los profesores se eduquen es directamente proporcional a la calidad de la educación que ellos imparten. Otro punto importante, no solamente va con el tema de las ayudas, sino también como con el tema de la auditoría. O sea, cómo se va a evaluar si realmente el país está yendo por buen camino o no. Entonces ahí entran bastantes factores. Uno es uno de los programas que es Siempre Día E, que es un programa que se lleva a cabo desde una reunión que se llamó así, el Día E, en el que los profesores daban el seguimiento, un seguimiento que le estaban haciendo a los alumnos. Y, y asimismo proporcionaban material o proporcionaban estrategias para seguir mejorando. Entonces, el siempre día es estar en constante capacitación. Habla de que siempre estar en constante capacitación y seguimiento. Todos los estudiantes tienen que tener un seguimiento, todos los estudiantes deben contar con un profesor que esté disponible y aparte tenga buen manejo del tema o esté muy bien capacitado. Eh, Eso en cuanto al siempre día E. El, en el tema de, de- de saber si estamos bien o no, entra pues ya el ICFES. El ICFES, en el momento pues hay uno, dos, tres, cuatro ICFES, el de tercero de primaria, el de quinto, el de noveno y pues el de 11. ¿Con qué fin? Con el fin de que todo, desde que el momento en el que el muchacho entra al colegio, siempre tenga un seguimiento de qué tan bien o de cómo ha avanzado su proceso desde que está en cursos inferiores hasta que se gradúa del colegio. La más importante o la más representativa es la de grado 11 porque es la que le da el paso a la persona o al individuo a la educación superior.
pero ninguna de ellas deja de ser importante, pues el ICFES lo que hace es generar estadísticas muy detalladas en cuanto a población, género, sexo, raza, región, de cómo ha evolucionado o cómo está la educación en ciertas zonas del país. Entonces, eso nos deja ver o nos deja estar pendientes de qué medidas podemos tomar o si las medidas que estamos tomando funcionan o no funcionan. Eso en cuanto a la calificación. Por otro lado, los profesores también van a ser calificados. Bueno, el tema de la calificación, del ascenso en el escalafón cambió un poco. Antes era solamente un examen muy complejo que los profesores tenían que resolver. En la actualidad, eh, acorde también a, como le decía anteriormente, el paro de profesores, del cual derivó el artículo que estaba leyendo anteriormente, en el que aparecía Gina Parodi, eh, también se modificó la evaluación docente. Es decir, ahora los profesores no solamente tienen que presentar el examen, o incluso el examen ya no es lo más importante. Lo más importante ahora es un video que se tiene que realizar en el cual los profesores imparten clase. ¿Con qué fin? Con el fin de observar cómo el profesor se desenvuelve en el área que realmente le corresponde, que es el salón de clase, que es donde ocurre, por decirlo así, la magia. Ahí es donde el profesor hace hasta lo posible, o mejor, hasta lo imposible, para que sus alumnos entiendan y comprendan el tema. Y así pues los alumnos aprueben. Pero eso no se puede evaluar mediante una evaluación. Eso no se puede evaluar mediante un examen tipo ICFES. Eso hay que evaluarlo con ese tipo de cosas, con un video, con alguna calificación cualitativa de los mismos funcionarios, incluso de los mismos alumnos. En este caso es con un video en el cual el profesor muestra cómo imparte clase, cómo hace que sus alumnos se entiendan, qué metodologías tiene y así él se da una calificación por parte del ministerio y asciende en el escalafón. Es también importante para el tema de la excelencia docente. Como le venía mencionando, el programa de excelencia docente busca mejorar el índice de profesores con posgrado en el país, que está en el 28%. La idea es que sean más, que lleguen más, que por lo menos sea un 80%, y así mejorar y así garantizar la calidad de la educación. Esto no, como le decía Gina Parodi y también como lo decía la exministra de Educación, es un proceso largo, no es algo que se dé de un momento para otro. Es algo que toma tiempo y muy seguramente va a seguir tomando parte importante de discusión de acá en adelante, pues el efecto que estos tipos de políticas y decisiones traen son a largo plazo. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias por su atención. Va a seguir mi compañerita Karen. Después de mí, en el cronograma que teníamos, sigue mi compañera Karen. Y luego la actividad.